Bien, con respecto a la segunda entrega, la clase más complicada es la de inscripción data, ¿no? Entonces, ustedes tienen en la guía, ¿sí? Ahí la vamos a expandir hacia abajo, tienen el modelo de las clases, tienen el modelo de las clases entidades, ¿sí? De las clases de dominio, que serían las clases que mapean con el modelo de base de datos, y luego tienen el código de la clase conexión, explicado tramo por tramo qué hace cada una de las partecitas, pero acá tienen el UML de las clases data, ¿sí? De las clases de acceso a datos, ¿ok? Como ustedes tienen tres tablas, ¿sí? O tienen tres clases de dominio, tienen una clase data para cada clase de dominio, ¿no? Observen que todas las clases usan de alguna manera la conexión, ¿sí? La clase conexión para obtener el connection, este objeto connection, para poder crear cada una de ellas un prepared statement, ¿sí? Con respecto a inscripción data, de acuerdo a las vistas que vamos a usar más adelante, necesitaríamos que inscripción data tenga estos métodos, ¿sí? Tenga un método que permita guardar una inscripción, ¿ok? Pero observen que el método guardar inscripción recibe un objeto de inscripción, ¿sí? Recibe el objeto de inscripción. Y se encarga por dentro de despedazar ese objeto y transformarlo en una fila nueva en la tabla inscripción, ¿sí? El obtener inscripciones, lo que hace es devolverme una lista de inscripciones, ¿sí? Me devuelve un list de tipo inscripción. Un método que podría llegar a necesitar es, dado un alumno o dado el ID de un alumno, me devuelva las inscripciones de ese alumno, ¿sí? Todas las inscripciones de ese alumno. Entonces, ese es otro de los métodos que debería tener, ¿sí? En inscripción data. Otro de los métodos, ¿sí? Que son los dos más complicados, digamos, porque tienen que hacer join, ¿sí? Tienen que hacer un join, es el de obtener materias cursadas y el de obtener las materias que no cursa un determinado alumno. Es decir, recibo el ID del alumno, puedo recibir el ID del alumno o el alumno con un alumno, un objeto alumno con el ID, que venga con el ID, ¿no? Sino, bueno, puedo mandar de algún lugar, por ejemplo, desde la vista, el ID del alumno, y me tiene que devolver una lista solo de las materias que está inscrito, ¿sí? Que está cursando en este momento. De todos los datos de materia. Por lo tanto, para resolver esta consulta, solamente van a necesitar joinear materia con inscripción, ¿cierto? Y para obtener las materias no cursadas, ¿sí? También van a necesitar joinear las materias con inscripción y también van a necesitar una subconsulta. ¿Sí? Es decir, van a necesitar una subconsulta para que me diga, che, mira, estos son los ID de las materias en las que está inscrito el alumno, ¿sí? Y las que yo quiero son las materias que no están en ese conjunto, o en ese subconjunto, ¿sí? Esas son las dos consultas más complejas que van a tener, ¿sí? El borrar inscripción, como la tabla de inscripción no tiene un campo estado, el borrado va a ser físico, es decir, en la tabla de inscripción pueden aprovechar a practicar ahí la sentencia delete, ¿sí? Hacer un delete de una fila. Para poder ubicar una inscripción, yo la puedo ubicar o por el ID, ¿no? O la puedo ubicar por el alumno y la materia en la que está inscrito ese alumno. Con esas dos coordenadas, el ID del alumno y el ID de la materia, puedo ubicar, ya que un alumno no va a poder estar inscrito en dos materias iguales al mismo tiempo, yo puedo ubicar a una fila dentro de la tabla de inscripción, ¿no? Por eso se ha pensado en el borrar inscripción que reciba el ID del alumno y el ID de la materia, ¿no? El actualizar nota, también yo necesito ubicar, el actualizar nota sería, ya lo inscribí al alumno en una materia, ¿está? Y como lo inscribí, no tenía nota, qué sé yo, le puse un 0. Pero ahora
o le puse un -1 para dar a entender que todavía no hay nota. Pero ahora esta persona rindió esta materia, ¿sí? Entonces le quiero dar una nota, o recuperó esta materia y le quiero actualizar la nota. Entonces lo mismo, necesito ubicar una inscripción que ya existe, ¿sí? Entonces para ubicar la inscripción que ya existe, podría utilizar el ID de la inscripción, ¿sí? O podría utilizar el ID del alumno, el ID de la materia en la que está inscrito y pasarle la nueva nota. Por eso se ha pensado en el método actualizar nota de esa manera, ¿no? Que recibe esos tres parámetros. El ID del alumno y el ID de la materia para ubicar la fila de la inscripción, y a esa le actualizamos la nota. Le hacemos un update en el campo, un set del campo nota, ¿no? El otro método, que es obtener alumnos por materia, en este método la idea es, me pasan el ID de una materia y me tiene que devolver los alumnos que están inscritos en esa materia, ¿sí? Acá es, me pasan el ID de la materia y tengo que devolver los alumnos que están actualmente inscritos en esa materia. Acá en este caso, ¿sí? Acá en este caso, voy a necesitar joinear la tabla inscripción con la tabla alumno para obtener todos los datos de los alumnos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué están pensados estos métodos? Porque las vistas que se nos ocurrió fueron estas, ¿sí? Las vistas sugeridas son estas que están más abajo. Acá tienen la vista sugerida del menú. Si alguien quiere usar alguna otra librería de gráficos, como FX, puede utilizarla, ¿sí? Basta que todos los miembros del equipo sepan usarla, no hay problema, ¿no? Pueden usar otra librería aparte de la de Java Swing para la parte gráfica. Y si no, basta con que tengan como mínimo las vistas sugeridas, está aprobado, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, desde el formulario alumno, desde la vista alumno, la idea es que desde aquí el usuario pueda tanto buscar un alumno como poderlo agregar, poder agregar un alumno nuevo, como también poder borrar un alumno, ¿no? Por eso es que el formulario tiene un botón buscar en este caso, para que cuando el usuario ponga el DNI en este campo y haga clic en buscar, bueno, este formulario va a hacer uso, ¿sí? Va a tener que tener este formulario un acceso a alumno data. ¿Para qué? Para usar el método buscar alumno por ID, por DNI, perdón. ¿Sí? Este formulario, cuando el usuario haga clic en el botón buscar, va a tener que usar de alumno data este método. Buscar alumno por DNI. El DNI que le voy a pasar a este método va a ser el que está en este combo, en este text field, ¿sí? Y buscarlo. La precaución, la validación que van a tener que hacer ustedes acá en el buscar, antes de llamar al método buscar alumno por DNI, es verificar de que realmente exista un número ahí, ¿sí? Que no esté vacío el campo y que haya un número, ¿ok? Un número válido. Ya que como los campos, los componentes de tipo JTextField manejan texto, manejan string, ¿sí? Entonces van a tener que parsear el número que esté ahí adentro a un entero, porque el método buscar alumno por DNI es pero un entero, ¿sí? Entonces, asegurarse desde la vista de que venga realmente un número, ¿no? Otra particularidad es que para manejar o manipular las fechas, ¿sí? Como por ejemplo la fecha de nacimiento del alumno, nos valemos de este componente, ¿sí? Un day chooser, ¿sí? Que es de la librería JCalendar, ¿no? JCalendar, utilizamos esto. Para el estado, acá se nos ha chipoteado, pero en el estado hemos puesto un radio button, ¿sí? Por ahí es más aceptable un checkbox, ¿sí? Que el usuario tilde si está activo este alumno, si está dado de alta o de baja, ¿no? Por ahí es más representativo un checkbox que un radio button, ¿sí?
Profe, ahí le hago una pregunta, perdón. Sí, Ahí con el grupo justamente estábamos ayer debatiendo el tema del Estado, que por ahí para el usuario no sería tan intuitivo la parte del Estado ahí ni con el button sí. ni con el check. Nosotros habíamos pensado ponerle un combo box, es más, me parece más intuitivo que cualquiera de las otras dos opciones. Está bien que sea de alta o baja con esas dos Claro, opciones. que indique activo o no activo y el usuario sea más claro Sí, la puede ser. información. Sí, sí, puede ser. Puede Porque por ser. ahí, qué sé yo, se debatía que cuándo estaba activo y cuándo no. Bueno, lo lógico sería que estando tildado esté activo, ¿no? Tal Pero cual. eh, para evitar por ahí suspicacias, habíamos anoche justamente debatido ese tema de ponerle un combo box con los estados, que cuando traiga un Tal cual. alumno también traiga, por supuesto, el estado y nos indique con un string dentro del combo box. Está bien. Sí, sí, es totalmente válido. Es totalmente válido. Por allí, esos estados, está bien propuesto con un combo, ¿eh? Está bien, genial. Donde también por ahí pueden llegar a utilizar un combo para un estado, es por ahí se les toca algún proyecto final en donde el usuario, una, una aplicación de pedidos, por ejemplo, de comidas, ¿sí? En donde podés tener más de un estado, que el pedido esté pendiente, que el pedido esté pago, que el pedido esté en camino o el que el pedido haya sido anulado. ¿Sí? Entonces, por ahí cuando Correcto. manejas más de un estado, podría ser un combo, tiene sentido. Y tiene sentido acá tenés dos estados nada más, que va a ser estado de alta o de baja. ¿Sí? Es otro Claro, combo. después veo que bueno, no en en esta etapa, pero después tenemos otro cuando mostramos los alumnos y demás que queremos mostrar los activos, los inactivos, también sería válido eh, usar el combo Sí, box. tal cual. ¿Sí? Sí, 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 sí. Eso después ustedes hacen. Ustedes en la base de datos Perfecto. van a tener un booleano, ¿sí? Para los chicos, para que hagan un consenso. En la base de datos no van a modificar nada. En la base de datos, la tabla alumno va a seguir teniendo un campo que va a ser estado, por ejemplo, que va a ser un booleano. Pero ustedes lo traducen en la vista, ¿sí? A un string, que puede ser activo, de alta o de baja. ¿Sí? Esto lo pueden manejar ustedes. Lo traducen directamente Correcto. desde, la, desde la vista. Sí, sí, señor. ¿Vieron cuando hablábamos de que usábamos un patrón MVC, ¿sí? Una especie de patrón MVC? En un patrón MVC, ¿sí? En un patrón MVC puro, ¿sí? En donde tenemos a las clases separadas de acuerdo a la responsabilidad. Por un lado, lo que son las vistas, por otro lado, lo que son las clases de control, y por otro lado, lo que son las clases del modelo, ¿ok? Bueno, se interpreta correctamente que las vistas serían las clases que representan una vista, un formulario, un menú, ¿sí? Esas son las vistas, ¿sí? Los que son JFrame o JInternalFrame formarían las vistas, son clases que forman las vistas. Eso no queda ninguna duda, ¿ok? Ahora, el control, ¿sí? Nosotros acá es como que al control lo obviamos y es como que hemos hecho que las vistas sean vistas y control al mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, en la misma vista, cuando ponen un listener para un botón, no le delegan a otra clase la tarea, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviese una clase controladora, tendría un método capaz de aceptar eh, el listener, el clic del botón buscar, ¿sí? Y esta es la que impactaría contra el modelo para buscar lo que tenga que buscar, ¿no? Y devolver a la vista lo que tenga que devolver, ¿sí? Nosotros en las mismas vistas pusimos toda la lógica de negocio, ¿no? Las validaciones, el listener y las acciones de buscar en las clases del modelo. Las clases del modelo serían, ¿saben cuáles? Las clases data, todas las clases que representan al modelo de datos, ¿sí? Que representan nuestra base de datos, y las operaciones que podemos hacer con ellas, ¿sí? O sea que en un patrón MVC
las clases data que tenemos y las clases de entidades, o las clases de dominio, formarían el modelo. ¿Estamos? Formarían el modelo. Es decir, que en nuestro patrón, en nuestro pseudo MVC, las vistas son controladores al mismo tiempo. ¿Sí? Son vistas y controladores. ¿Ok? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Claro, tienen funciones propias, que, o sea, en este caso un botón, por ejemplo, tiene acciones propias que no necesariamente están en el control ni en Claro, la, ni en el modelo. tal cual, que el listener del botón, buscar, por ejemplo, se va a encargar de validar de que haya un número, se va a encargar de tomar la petición del usuario, de buscar ese DNI en la clase alumno data. Una vez que la clase alumno data le da el resultado, el mismo listener se encarga de refrescar en la vista los datos de ese alumno. ¿Sí? Es como que la vista hace todo. ¿Sí? Captura el evento, se conecta con los datos, trae los datos y los muestra. ¿Sí? ¿Se entiende? En un patrón en bici puro, ¿sí? La vista le haría, eh, le haría la petición al... La vista le haría la petición al control, el control le pide los datos al modelo, el modelo le devuelve los datos y el control se los devuelve a la vista en un objeto que ella lo pueda mostrar acá. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que acá, por ejemplo, el control podría recibir el número de documento, la clase control llamaría a alumno data para que busque el alumno por el documento, el modelo le devuelve un alumno, ¿sí? Y el control toma ese alumno y se lo devuelve a la vista. Haría de una especie de intermediario. ¿Sí? Haría de una especie de intermediario. En este caso, todo eso lo tenemos acoplado en la vista. ¿Sí? En la vista. Bien. El formulario de materias es muy parecido al de alumnos, y fíjense que acá, que lo que voy a mostrar acá en el formulario de materia lo pueden aplicar también en el formulario de alumnos. ¿Vieron? No sé si notan en el formulario de materia, ¿sí? Que por defecto, cuando se inicia la vista, el botón nuevo y el botón eliminar están inactivos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cuándo se activaría el botón eliminar? El botón nuevo es para limpiar, básicamente. ¿Sí? Es limpiar el formulario. Esa es la idea del botón limpiar, nuevo. Si alguien lo puso bien y si no lo pusieron y lo limpian de otra manera, genial. Pero bueno, el eliminar, por ejemplo, podría activarse después de que el usuario haya buscado y encontrado una materia. ¿Sí? Con el código de la materia, que en este caso sería el ID, vieron que acá está camuflado en la vista como código de materia. No ponemos ID, código de materia, el usuario pone el código de la materia, busca, ¿sí? Y cuando aparecen los datos de esa materia se debería activar el botón eliminar, por ejemplo. Esa sería una técnica. Bueno, la cuestión acá es la siguiente. Como tenemos en la vista la idea de una función, una funcionalidad, un requerimiento funcional que sea buscar la materia por el código, es por eso que en materia data deberíamos tener un método que recibiendo la ID de la materia nos devuelva la materia. ¿Sí? Como tenemos en la vista la intención de poder guardar desde un formulario una materia, tenemos que tener en materia data un método que sea capaz de guardar una nueva materia. ¿Sí? Como tenemos la intención de borrar una materia, tendríamos que tener en materia data el método que sea capaz de eliminar la materia de alguna manera. ¿Sí? O sea que cuando el usuario haga clic en eliminar, ¿qué va a hacer el listener del botón eliminar? Toma la ID de la materia, que está en el campo código, y llama al método eliminar materia. Y el eliminar materia le cambiará el estado de la materia a falso. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y otra cosa que podríamos, fíjense que el botón guardar tiene dos tareas. ¿Sí? ¿Guardar un alumno nuevo o guardar qué cosa también les parece a ustedes? Fíjense que el botón guardar apunta a dos métodos distintos. Las modificaciones, profe. Sí. Exactamente. ¿Sí? Entonces el botón guardar va a tener que tener la lógica de que
Si el alumno, si la materia, ¿sí?, que intento guardar es nueva, es decir, no tiene un ID, estamos, si la materia que estoy tratando de guardar no tiene un ID, significa que es una materia nueva, entonces tiene que llamar al guardar. Ahora, si la materia que estoy tratando de guardar ya tiene un ID, significa que el usuario hizo una modificación, por eso quiere guardarla. Entonces tiene que llamar al método modificar materia. ¿Sí? Ahí está. Bien. Y luego vienen los otros métodos. ¿Sí? Fíjense que acá la vista de sugerida, propuesta del formulario de inscripción, ¿sí? La idea es que, no sé, acá se nos ocurrió poner un combo, podría estar ordenado por apellido este combo, para que sea más fácil la búsqueda. La lista que yo le pase al combo podría estar ordenada por apellido. Entonces la idea es que yo elijo el alumno e inmediatamente hay dos radio button que podrían estar estos radio button en un radio group. ¿Sí? Cosa de que si yo selecciono un radio button, se deselecciona el otro, y cuando selecciono el de materia, se deselecciona el de materias no inscritas, ¿no? Podrían estar metidos esos dos componentes directamente en un radio group. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que si el usuario elige un alumno y tiene seleccionado el radio button materias no inscritas, en una tabla refresque las materias en las que no está inscrito ese usuario y esté activo el botón inscribir. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando el usuario haya elegido el alumno, el usuario haya elegido la materia y hace clic en inscribir, debería llamar al método guardar inscripción. ¿Sí? ¿Qué validación debería hacer ahí? Debería validar que antes de llamar al método guardar inscripción, haya una materia, una fila seleccionada de la tabla, ¿sí?, con la materia la que lo pretendo inscribir, y haya un alumno seleccionado. ¿Estamos? Si algo de eso no está, avise, no puedo inscribir, tiene que elegir un alumno, tiene que elegir una materia. ¿Sí? Esa misma ¿Y eso es una vista, tabla común? ¿cómo? ¿Eso es una tabla común de Esta es una tabla Bourget-Table? común. Ah, Es una tabla común. Es una tabla común. Si ustedes le cambian si ustedes le cambian el tema, ¿sí?, el look and feel a NetBeans, por ejemplo, le genera las vistas con otros aspectos. ¿Sí? Le genera las vistas como si fuese una aplicación para que corra sobre Linux o sobre Windows, ¿sí?, o algo con aspecto metalizado, por ejemplo. Eso lo pueden cambiar al look and feel desde NetBeans. Bien, la misma vista, fíjense, que si en la misma vista yo elegí el alumno, pero seleccioné el radio button de materias inscritas, en la tabla tienen que figurar, ¿sí?, la lista de materias en la que el alumno está inscrito. ¿Sí? Y ahora el botón inscribir se tiene que cerrar, se tiene que deshabilitar y se tendría que habilitar el anular inscripción. Entonces, ¿qué tengo que validar acá? Que cuando el usuario haga clic en el botón anular inscripción, tengo que asegurarme de que haya elegido una fila de la tabla y que haya elegido un alumno para llamar de inscripción data al método borrar inscripción. ¿Sí? Borrar alumno o borrar inscripción, ¿no? Se llama acá borrar inscripción materia alumno, o el nombre que ustedes le hayan puesto, ¿no? El actualizar nota, ¿sí?, es muy parecida a la vista. Fíjense, la idea es elegir un alumno, ¿sí? Y para actualizar la nota, yo lo que podría hacer es permitir, ¿se acuerdan que hemos visto con los profes, y hay videos que muestran, cuando muestro una tabla, poder programar sobre escribir el modelo, ¿sí?, el método isCellEditable, para poder establecer qué celdas son editables. ¿Sí? Digamos, a mí me interesaría que sean editables las celdas de la columna nota. ¿Sí? Entonces, cuando el usuario haga doble clic en esta celda y cambie la nota, entonces cuando le diga guardar, ¿qué tiene que verificar? Tiene que verificar de que, nada, en realidad lo que va a hacer el guardar, ¿sí?, es por cada fila, ¿sí?, por cada fila de la tabla, ir recorriendo y haciendo un update, ¿sí?, de la nota, ir llamando al método actualizar nota. ¿Sí? Acá en este caso tengo una sola nota, tengo una sola materia, pero si yo hubiese elegido este alumno y tiene más de una materia, ¿sí?,
Yo no sé qué nota modificó, puede haber modificado todas, una o ninguna, pero por las dudas, debo recorrer cada fila e ir llamando al método actualizar notas, ¿no? Eso debería suceder. Y armaron la vista siguiendo esta sugerencia, ¿no? Y el consulta de alumnos por materia, ¿sí? Acá en este caso es, elijo la materia, ¿sí? Paso la materia y lo que me devuelve es la lista de alumnos, ¿sí? Que están inscritos en esa materia actualmente. Entonces, nada, acá lo que voy a hacer es llamar de inscripción data al método obtener alumnos por materia, ¿no? Que recibo el ID de la materia. ¿De qué materia? De la que está seleccionada en el combo, le paso el ID al inscripción data, a este método obtener alumnos por materia, y me devuelve una lista de alumnos. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. ¿Vieron que ustedes, para llenar el combo, qué hacen? Obtienen la lista de materias, ¿sí? Para llenar este combo, que acá no lo mencioné, sí, acá, para llenar este combo de materia data, llamo al listar materias, que les va a devolver las materias que están activas, que tienen estado true, ¿sí? Entonces, yo lo que podría hacer antes de seteárselo al combo es pasar esa lista por un sort, ¿sí? Hacerle un collection sort y ordenar la lista, ¿sí? Por nombre, por ejemplo, y después seteárselo al combo. Entonces ya las materias aparecen ordenadas alfabéticamente, ¿sí? Lo mismo que en el combo que muestra a los alumnos, ¿no? Pasar a la lista de alumnos antes de seteársela, ¿sí? Para obtener la lista de alumnos llamo de alumno data al método listar alumnos. Es lo mismo, igual que las materias, me debería devolver no todos los alumnos, sino los alumnos que tienen estado activo, estado true, ¿sí? Porque los otros para mí conceptualmente están de baja, no existen. Entonces, pasar esa lista de alumnos que me devuelve por un sort con un ordenamiento específico. Decir, bueno, acá me sirven que estén ordenados por DNI o me sirven que estén ordenados por apellido, ¿sí? Y los modifican, ¿ok? El formato en el que se muestren los alumnos acá adentro, ¿sí? Fíjense que acá el alumno se muestra DNI, apellido y nombre, ¿sí? Entonces, el formato en el que se muestran, en este caso, los alumnos acá adentro, o el formato en el que se muestren en un combo las materias, ¿sí? En la estructura que van a tener los datos que se muestran en el combo, lo va a determinar cómo sobreescribieron el método toString, ¿sí? En esas tablas, en esas clases entidades. ¿Vamos? Va a depender de cómo sobreescribieron el método toString tanto en alumno como en materia. ¿Ven? Acá en alumno, observen que tengo sobrescrito el método toString, ¿sí? Para que aparezca el alumno con ese formato. DNI, apellido, nombre. En materia, para que aparezca el nombre de la materia y el año, está sobrescrito el método toString, aquí, de esta manera, de esa manera, ¿no? ¿Ok? Algo que no debe suceder, ¿sí? Que acá está sucediendo en las vistas, es que si ustedes ven que en el combo no aparecen completos los datos, de ustedes en modo diseño, estirarlo al combo, ¿no? Cambiarle el tamaño adecuado. Acá lo hemos dejado así como está, pero justamente para hacer énfasis. ¿Sí? Bien. Observen que tanto en la plataforma, tanto en video, como en la guía, tienen la explicación, por ejemplo, del método más complejo que es este, obtener materias no cursadas, ¿sí? Y lo hemos practicado cuando estuvimos trabajando con acceso a datos, ¿sí? Con base de datos, hemos practicado el tema de la subconsulta, hemos hecho una subconsulta parecida. El obtener materias cursadas es el sencillo. El obtener materias no cursadas, que no está puesto acá en la guía, está explicado en un video, ¿sí? Tiene la explicación del video de cómo hacen la consulta con la subconsulta para obtener las materias no cursadas. ¿Ok? Creo que les comenté esto, pero la clase pasada, no, la anterior, el martes pasado,
el jueves pasado, Julián se quedó charlando conmigo y me dice, profe, yo tengo la costumbre, cuando tengo que hacer un proyecto, empezar primero por las vistas, las hago bobas a las vistas para entender qué quiero hacer y cómo quiero que se comporte mi aplicación. Y después eso me da idea de cómo armar el modelo de base de datos y cómo armar las clases data, qué funcionalidades tienen que tener. En este caso, en el proyecto transversal es como que nosotros les dimos todo servido, ya les dimos una pista de las vistas que más o menos queremos, ¿sí? Que satisfacen a los requerimientos funcionales, a las funciones que nos piden tenga como mínimo la aplicación esta, ¿sí? Pero en el proyecto final, ustedes van a tener solo el enunciado, ¿sí? Y ustedes van a tener, y quizás tengan el modelo de base de datos propuesto, pero ustedes después tienen que pensar en las vistas, en las funcionalidades que van a tener las clases data, ¿sí? Y las funcionalidades que van a tener las clases data y los métodos que van a tener las clases data van a estar en función de lo que necesiten hacer o usar en una vista, ¿sí? ¿Estamos? Eso es importante, que lo tengan en cuenta. El tipo de aplicación que estamos creando es una aplicación en 2 capas. ¿Por qué 2 capas? A ver, ¿qué me saben decir? ¿Qué me pueden decir? Profe, puede ser por lo que estábamos hablando de las vistas, que No, hay dos funciones en esa. no. Está ¿Será bien, por ahí la... estamos separando responsabilidades, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos separando responsabilidades. Y ahora, miren esto. Una capa es la capa del cliente, ¿sí? En donde van a estar todas las clases que va a usar, va a usar un cliente, están para que un usuario las utilice, ¿no? Supongamos que vos a esta aplicación la vendés, ¿sí? ¿Qué tendrías que hacer? Si cobrarla, ¿no es cierto? Bueno, pero vendés esta aplicación. ¿Qué tendrías que hacer en la computadora del cliente? ¿Qué tendrías que instalarle? La verdad que no sé, profe, Lo que cómo tendrías sería. que hacer es generar el archivo. Primero lo que tendría que tener el cliente para correr esta aplicación es tener instalado qué cosa, fundamental. El JDK, JVM. El JDK. Puntual, no necesariamente el JDK, pero sí tendría que tener el JRE, la máquina virtual, con todas las librerías, ¿no? Eso primero. ¿Sí? JVM. El JVM, perdón. JRE, el JRE, ¿sí? Si tiene el JDK, tiene todo, perfecto, mejor todavía. Pero bueno, con el JRE es suficiente. Ahora, vos al cliente le vas a dar todo el proyecto, lo comprimís en un RAR y se lo das, así con las clases fuentes, los archivos Java para que él pueda modificarlo, o vas a pretender después, si el cliente necesita algún cambio, lucrar vos con eso. Si bueno, yo te hago un mantenimiento, te actualizo, vos querés que la vista tenga este botoncito, bueno, te lo hago y le darías y los fuentes, me imagino depende del que cliente. tendríamos que armar como un instalador, profe, para que le Tendríamos que aparezcan armar las como vistas. tendríamos que armarle como un instalador, ¿no es cierto? Depende del cliente, porque por ahí el cliente te paga con los fuentes, vos le entregás toda la aplicación y él tiene su propio equipo que si hay que hacer un cambio lo hace, ¿no? Pero si no, vos lo que tenés que hacer es crear una especie de instalador o de ejecutable, ¿sí? Y lo que haces es, ¿viste cuando vos haces, creo que lo charlamos a esto, en el proyecto, cuando haces clic secundario en el proyecto o vas al menú y elegís Clean and Build, ¿sí? Lo hemos mostrado en clase, creo que con ustedes, Sí, creo, ¿sí? cuando clono Cuando un haces, repositorio de alguien, por ahí así. bueno, pero mira, a ver, con ustedes creo que no fue, pero creo que fue con la comisión 1. Por ahí le cambiaba la versión a mi NetBeans. ¿No servía para Pues, limpiar el proyecto o algo así, o de errores, esas cosas? Vieron que NetBeans, ustedes escriben el código en NetBeans, ¿sí? Y después lo compilan
y lo ejecutan, ¿cierto? Ahora, para compilarlo, para armar un paquetito con todas las clases del proyecto y poderlas ejecutar, ¿ok? Yo tengo que usar alguna herramienta que permita hacer ese compilado y que agregue todas las librerías necesarias en ese paquetito, ¿sí? Y hay distintas herramientas para empaquetar, para desplegar la aplicación, ¿sí? Empaquetarla y poderla desplegar. Como por ejemplo, Maven, ¿sí? Gradle, Ant, ¿sí? Entonces, generalmente los que están usando el NetBeans de Apache, que usan Maven, creo, para empaquetar, los que han usado Maven, o Ant, lo mismo, sobre todo cuando descargan el proyecto, tienen que hacer un clean and build, ¿para qué? Una, para que limpie, para que regenere de nuevo los archivos .class, ¿sí? Para que vuelva a compilar, y otra para que baje las dependencias que ustedes hayan agregado, ¿sí? En el proyecto, ¿ok? Pero fundamentalmente, miren lo que pasa. A ver, yo voy a ver si puedo abrir un archivito. Tengo algún proyecto por acá. Me parece que estos proyectos no tienen ni ton ni son, pero bueno, este que dice primer vista. Voy a cerrar los demás. Close. Este proyecto, primer vista, en tu clase main, fíjense que si yo hago Shift, F6, ahí está, muestra una ventanita, ejecuta esto, ¿sí? A ver, yo al cliente no le voy a dar estos archivos Java, yo le voy a dar el proyecto compilado, ¿sí? Y listo para ejecutar. Entonces, fíjense, si yo hago clic secundario en el proyecto y elijo Clean and Build, fíjense que en Building, aquí, donde dice Building, me dice que generó un archivo jar y lo generó en esta ruta. ¿Ven? En C, Users, Document, donde tengo mi proyecto, ¿sí? En una carpeta llamada Dist, ¿sí? Distribución. A ver, yo copio esto, voy al navegador. Y acá en la carpeta Dist, perdón, tengo el archivo, ¿ven? Primervista.jar. Si yo abro este archivo, a ver, si yo le digo abrir con WinRAR, por ejemplo, como si fuese un archivo comprimido. Dentro de este archivo, fíjense, está todo el proyecto con las clases compiladas ya, ¿ven? Que están en el punto class. Y hay un archivito dentro de la carpeta metainf que se llama manifest, que lo que guarda acá es cuál es el nombre de la clase principal. Me dice, mira, en este proyecto la main class está en el paquete primera vista y se llama calculadora. ¿Sí? Esta es la main class. Entonces fíjense que si yo hago doble clic teniendo la máquina virtual instalada en mi computadora, y yo hago doble clic en un archivo jar, directamente se ejecuta. ¿Vieron? Sin necesidad de abrirlo desde NetBeans y compilarlo y ejecutarlo. ¿Estamos? Entonces yo lo que le voy a dar al cliente es esto. ¿Sí? Ustedes tienen, en el caso de ustedes, el proyecto de gestión universitaria. ¿Sí? Entonces, al cliente, ¿sí? Por un lado tiene la capa del cliente. La capa del cliente, ¿sí? El cliente, para poder ejecutar la aplicación, no va a usar un navegador. Tiene que tener instalada esta aplicación, la de gestión universitaria, el archivo jar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿y la base de datos? ¿En dónde está? Exactamente, Valentino, hice eso. Abrí el archivo jar con 2 clics. ¿Y la base de datos? ¿En dónde puede estar? ¿En dónde está la base de datos? Porque esta aplicación que ustedes están creando está haciendo uso de una base de datos. ¿Sí? La base de datos... ¿Eso lo tendríamos nosotros? Sí, pero está en un servidor aparte, que lo están emulando con SAM. Vieron que cuando ustedes abren SAM, esto lo charlamos al comienzo, pero recién ahora seguramente les empieza a caer la ficha, cuando ustedes ejecutan SAM y levantan Apache, están emulando un servidor. ¿Sí? Y en ese servidor tienen el gestor de base de datos MySQL, si se quiere. ¿No? O sea que yo tranquilamente
tranquilamente, podría tener mi gestor de base de datos en otra computadora. ¿Sí? Entonces, la capa de base de datos, el gestor de base de datos, el servidor de base de datos, podría estar en otra computadora físicamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que cambiar? Y tendría que cambiar en la URL de conexión de mi proyecto, ¿sí? Ah, claro. Tendría que cambiar que no es localhost, que es el IP Ahí va a tomar. en donde se encuentra el otro servidor. ¿Sí? ¿Estamos? Estaba viendo si tengo acá el programa. Profe, ¿y esa conexión al servidor se puede generar aunque nosotros tengamos la compu apagada? ¿O tenemos que dejar la compu siempre prendida? Y ese servidor va a tener que estar siempre encendido, por eso es un servidor. Ah, ¿Sí? bien. ¿Estamos? Por eso es un servidor. Entonces, la URL acá ya no va a ser localhost, ¿sí? Va a ser el IP de esa computadora en donde está la base de datos. ¿Se entiende? Entonces, podríamos decir que esta es una aplicación de dos capas, ¿sí? Porque tenemos el cliente, que va a estar, la aplicación cliente va a estar en la computadora del cliente, y la base de datos podría estar en otro servidor. ¿Sí? Una aplicación web tiene tres capas, generalmente. Tiene el cliente, que para poder ejecutar la aplicación tiene que hacerlo a través de un navegador, ¿no? La aplicación va a estar instalada en un servidor, la aplicación web en un servidor, y en otro puede estar instalado el servidor de base de datos. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero de todas maneras, esta es una aplicación, si se quiere, de escritorio, porque yo, digamos, no necesariamente está pensada para que no necesariamente la base de datos esté en otra computadora. Podría estar en la misma tranquilamente. Es una aplicación de escritorio fundamentalmente, ¿no? La contra que tengo con este tipo de aplicaciones es que si tengo que hacer alguna, primero, si tengo que hacer alguna actualización, ¿sí? Tengo que bajarle esa actualización, instalarle esa actualización a cada una de las computadoras que usan el programa, ¿no? ¿Estamos? Y es como que si la aplicación es muy compleja y hace muchos cálculos, ¿sí? Requiere que la computadora del cliente tenga buenos recursos, tenga la máquina virtual instalada, ¿sí? Y tenga buenos recursos porque esta aplicación hace varios procesos. ¿Sí? En cambio, una aplicación web, por ejemplo, que es una aplicación en tres capas, vos, no sé, entras a Facebook, por ejemplo. Para entrar a Facebook, ¿qué haces? Desde la computadora. Entras al navegador, pones la URL, ¿sí? En donde está Facebook, eso ejecuta la aplicación, vos te logueás, y después todo lo que vos haces desde el navegador ejecuta procesos en un servidor. Cuando vos, no sé, guardás una foto o buscas algo, esas acciones de búsqueda se realizan en el servidor web, digamos, ¿sí? Y en el servidor de base de datos. En tu computadora no sucede nada. ¿Sí? Es livianito la aplicación del lado tuyo. Vos lo único que tenés que tener es el navegador, que se va a encargar de ir recreando las páginas.